Bueno, finalmente vamos a hablar de el creador de la noticia, es decir, el periodista comunitario es el que crea la noticia o la noticia crea al periodista comunitario. ¿Esto qué significa? Que no solamente el comunicador crea los contenidos, el periodista comunitario crea los contenidos, los busca con sus diferentes fuentes, sino que esa misma noticia a veces hace que uno se convierta en periodista. Noticias tan importantes que pueden definir el destino de una comunidad hacen que uno se sienta responsable de dar esa noticia. Aquí también hablaremos así brevemente de los apartes de la responsabilidad. Esta es una frase que Manuel Castells, y yo creo que los estudiantes lo deben tener, deben conocer a este autor, que tuvo una participación en un encuentro de comunicadores comunitarios y medios comunitarios en la ciudad de Medellín, acá en Colombia, y decía que el trabajo del periodista comunitario finalmente surge de un trabajo colectivo. Y este colectivo de resistencia se lo podía denominar como un movimiento social, es decir, la comunidad es resistente y es consciente de que puede cambiar las situaciones. Entonces, permítanme leer. Los movimientos sociales propenden por una transformación cultural de fondo, con alternativas a los valores imperantes. Todos tienen algo en común y es la búsqueda de un incremento de la dignidad. Son movimientos que nacen de una emoción de base que es la indignación, pero que a partir de allí dirigen la mirada hacia la esperanza. Esta frase, sin lugar a duda, es importantísima porque nos habla del gran trabajo que hace lo colectivo que está atrás del medio y del periodista comunitario, pero que pese a la indignación, mira hacia la esperanza. Es decir, queremos cambiar las situaciones con esa indignación, con esa rabia que a veces nos llena por lo que puedan pasar en nuestras comunidades, pero finalmente quiere buscar soluciones y esperanza. Esta es una parte pequeñito bueno, en Colombia tenemos 1914 emisoras. De estas tenemos comerciales de interés público y comunitario. En Colombia tenemos 626 comunitarias hasta el momento. Ahí hay un elemento importante y es que no sabemos cuántas están funcionando en este momento y cuántas han sido cerradas. Sin embargo, hay una posibilidad de que dentro de esas 626 pues se pueda trabajar sobre esa tarea que nos propone Castells, ¿no? Yo hice una búsqueda sobre el Perú. Tiene 2.732 emisoras, de las cuales hay 0 emisoras comunitarias. Esa es una pregunta que yo les quería hacer y me encantaría que ustedes me pudieran responder en un momento. ¿Esta cifra es real? Y si no es real, ¿por qué esa es la información que nos dan? ¿Sí? Frente a 447 emisoras educativas y 2.256 emisoras comerciales. Es muy grande esta diferencia. Entonces sí me gustaría que me regalen ese dato o que sería un tema importante para que charlemos. Finalmente, el periodista comunitario tiene dos líneas de trabajo. Primero, que el periodista comunitario debe ser o debe buscar la libertad, debe propiciar escenarios participativos, debe ser creativo y reflexivo. En ese sentido, reflexivo para sí mismo, pero también para las comunidades. Ser crítico para uno mismo cuando va a crear los contenidos, pero también crear reflexión con esos contenidos en la comunidad. Recordemos que cuando somos periodistas comunitarios, nosotros no solamente somos emisores, sino también somos receptores. Y la comunidad también, porque se convierte en un periodista, porque todos comunicamos, pero la gente también, al ser fuente, también puede generar o puede crearse en sí mismo como un periodista. Debe ser un conocedor de lo local y estar comprometido con lo local. Y finalmente, no solamente tener una identidad clara de su comunidad, sino propender porque la comunidad se identifique con lo que uno dice. No debe responder a intereses políticos, económicos ni religiosos. Debe informar. Para formar a la comunidad, debe informar para conformar colectivo en la comunidad y agrupación colectiva con la comunidad, y debe informar para transformar esa realidad. Ahora sí, rápidamente, del COVID-19 y otros demonios. Estos son uno de los tantos temas que debemos como comunicadores comunitarios tocar. Violencia contra las mujeres, violencia contra los niños, violencia contra los ancianos, corrupción de lo local.
mal uso de recursos administrativos locales, porque recuerden, si nosotros pintamos nuestro mundo, pintamos todo el universo, si pintamos nuestra pequeña comunidad, podemos pintar también las comunidades grandes, un país, una ciudad. Entonces, si nosotros hacemos veeduría y seguimiento de los recursos administrativos locales y la corrupción local, créanme que eso se va a ver reflejado también en los comportamientos sobre lo global. Manejo de residuos y medio ambiente, como en el caso de Gualmatán Estéreo, ¿no? Hacer vigilancia de qué hacemos como comunidad, como sujetos también sobre nuestros recursos. Vigilar no solamente el buen vivir, sino también la convivencia y preocuparnos por la salud. Esos son esos otros demonios que debemos combatir, tenemos que informar. Pero ahora sí, rápidamente con respecto al COVID-19. Lo primero que tenemos que hacer como periodistas comunitarios es luchar, estar contra hegemonías noticiosas, no solamente conformarnos y hacer que la gente de nuestra comunidad se conforme con noticias sobre el mundo, pero qué es lo que pasa en nuestras comunidades, qué es lo que pasa con el vecino, qué es lo que pasa con la abuelita que está encerrada hace 2 meses y nadie le hace caso y nadie habla, qué es lo que pasa con la mujer que maltratan allí mientras está encerrada allí frente a nuestra casa, ¿sí? Porque esos son temas que no les interesan en términos generales, pero en lo comunitario sí. Eso hace nuestra cotidianidad. Tenemos que hacer una comprensión integral de la pandemia. ¿Cuáles son esos factores de riesgo y cuáles son los vectores de riesgo? Nosotros somos vectores, pero nosotros tenemos también factores de riesgo. Analizar y comprender cuáles son las poblaciones más vulnerables. ¿Son los niños o los ancianos? Problemas de salud pública. Hablar con las comunidades. Nosotros podemos decir que hay un problema con la salud, pero si no sabemos cuáles son las características, cómo vive una comunidad, cómo se alimenta una comunidad, ¿sí? Claro, porque nosotros sabemos que la cuarentena es un lujo, ahí tengo yo también, cuarentena es una acción para los privilegiados. Sabemos como comunidad que hay personas que tienen que salir día a día, exponerse día a día, las enfermeras, los auxiliares, pero también los que vendedores de productos en la calle, vendedores de frutas, ¿sí? Nosotros mismos como comunidades debemos autocuidarnos porque el autocuidado del comunicador, del periodista comunitario, es el autocuidado y el cuidado de todos. COVID-19, más problemas que el sanitario, obviamente, porque es un problema integral que cubre distintos elementos. Y finalmente, bueno, el periodismo comunitario puede estar en riesgo, como los medios comunitarios lo están siempre en riesgo, porque dependemos de la pauta o porque dependemos de que el Estado nos ayude y obviamente no siempre lo va a hacer, ¿sí? También dependemos de la gente, pero si la gente no quiere hablar con nosotros, debemos buscar distintas maneras de llegar a ella y sobre todo en este momento hay tanta gente que saca prendas o telas o papeles rojos a la calle diciendo que necesitan ayuda, pero ¿cómo hacemos para generar redes de apoyo a estas comunidades? Finalmente, el COVID-19 nos ha puesto a repensar cuál es cuál es la labor, no solamente como comunicadores, como periodistas comunitarios, sino como población en general. Nosotros tenemos una gran herramienta y una gran responsabilidad, sobre todo, para que el mundo sepa qué es lo que está pasando en nuestras comunidades, para que los gobiernos sepan qué es lo que está pasando, para que nosotros podamos exigir sobre esto que nos está pasando. Porque mientras pasa esto, pasan muchas cosas, pero pasan cosas en estas comunidades pequeñas, que si no son transformadas, que si no son comprendidas, pues esto se incrementa y se va a sumar a los problemas que tenemos en este momento sobre la problemática sanitaria. Bueno, hasta aquí rápidamente mi presentación.